Les saluda Giovanni Duffer desde el Central Park de la ciudad de Nueva York. Gracias por acompañarnos en este año 2026. Sean todos bienvenidos. Tengo que hacerles un anuncio. Este año hemos decidido cambiar el nombre del programa. Le vamos a agregar UMAEL, OMAEC, que son las abreviaciones de dos grupos católicos. UMAEL es exclusivamente para los lasallistas. Es la Unión Mundial de Antiguos Estudiantes Lasallistas. Entiéndase por antiguos exalumnos. Entonces viene a ser la Unión Mundial de Exalumnos Lasallistas. Y OMAEC es la Organización Mundial de Antiguos Estudiantes de la Educación Católica. Allí no se mencionan grupos porque estamos involucrados nosotros, los lasallistas, también los salesianos, los jesuitas, María Auxiliadora y todos en general. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar estas dos asociaciones para entrevistar a miembros de ambos grupos. Nosotros, algunos lasallistas, trabajamos en el equipo de OMAEC. Tenemos, por ejemplo, al abogado Alejandro Galván, que fue presidente de UMAEL. Él también da asesoría legal a OMAEC. Tenemos a Virginia González de Panamá, que fue recientemente elegida para la directiva de UMAEL. También trabaja para el equipo de OMAEC. Y este servidor que les habla, que soy el director de este programa, también soy el delegado ante las Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York para OMAEC. Así que lo que vamos a hacer es únicamente entrelazar estas dos agrupaciones para tener personas que no sean únicamente lasallistas, sino de cualquier rama dentro de la educación católica, para entrevistarlos e invitarlos al programa. De esta forma, he invitado el día de hoy, para comenzar el año, ahora en el mes de enero, al presidente de OMAEC. Es un abogado colombiano, Alfonso Giraldo Saavedra, con quien vamos a conversar el día de hoy, y él nos va a explicar mejor en detalles qué es lo que significa esta organización OMAEC. Después de hacer un pequeño recorrido aquí por el Central Park, para los que no lo conocen, vamos a pasar al estudio para comenzar la entrevista. Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York con un programa de lasallistas en el mundo. Como les explicaba hace un momento desde el video que hice en el Central Park, este año empezamos con un nuevo nombre. Vamos a añadir UMAEL y OMAEC a nuestro programa Lasallistas en el Mundo, porque abarcamos estas dos organizaciones. Y hoy tengo, como les decía, un invitado muy especial, el presidente de OMAEC, el abogado Alfonso Giraldo Saavedra, desde Colombia, con quien vamos a conversar el día de hoy. Pero antes, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Alfonso, qué gusto tenerte en nuestro programa, un verdadero honor. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de participar y gracias por tu tiempo, porque sé que eres una persona bastante ocupada, así que muy amable de tu parte por aceptar nuestra invitación. Con todo gusto, con todo corazón, no hay mayor alegría que tener uno el contacto, así sea virtual, con nuevas personas y tan comprometidas como son los de la UMAED. Muchísimas gracias, Alfonso. Vamos a conversar un poquito contigo para explicarles a todos los estudiantes de la educación católica, lasallistas y no lasallistas, qué es lo que significa esta organización OMAEC. Pero antes de pasar a ese paso, tenemos que tratar de entender o de saber por qué una persona como tú, que tiene tantas obligaciones y tantas responsabilidades, fue capaz de aceptar esta gran responsabilidad de dirigir a todos los exalumnos de la educación católica a nivel mundial. Así que vamos a conocer hoy día a Alfonso Giraldo Saavedra. Dinos, por favor, dónde tú naciste y dónde estudiaste. Bueno, yo soy exalumno salesiano,
del Colegio Salesiano de León 13 aquí en Bogotá. Fue la primera obra que fundaron los salesianos en Colombia en 1890, cuando Don Bosco ya había fallecido y encargó pues el gobierno colombiano quería que vinieran los salesianos a Colombia y entonces su primer sucesor, que fue don Miguel Roa, envió a los salesianos a petición del Papa León XIII de la época y fundaron el Colegio Salesiano de León XIII en 1890. Yo soy exalumno de ese colegio del año 79, 1979, porque tuve la fortuna de tener un tío abuelo, hermano salesiano, y mi abuelo, una vez que quedó viudo, se hizo también hermano salesiano. Entonces, yo soy salesiano de tiempo completo. Estuve también un año en el prenoviciado salesiano y la formación adquirida, pues obviamente marcó mi vida en el entendido del servicio con el exalumnado. Eh, para los años 2000, 2000 y tanto, eh, estuvimos en el primer encuentro o cuando conocí la OMAEC y asimismo estuve presidiendo la Federación Nacional o Inspectorial, aquí se le dice en Colombia, de exalumnos salesianos eh, como presidente. Estando allí participé en un encuentro que hubo en Cumbayá, Ecuador, en la OMAEC. Conocí la OMAEC y estuve muy, digamos, muy pendiente de ello. Eh, Paralelo al desarrollo de mi vida laboral, yo me hice abogado. eh, Hice unas especializaciones aquí en Colombia y estuve también haciendo una especialización en Derecho Público comparado en Turín, Italia. Tuve la inmensa fortuna de vivir en Baldoco, en la casa donde Don Bosco fundó la comunidad salesiana, al lado de la Basílica de María Auxiliadora que él construyó. Entonces siempre estado muy en unión con los salesianos, digamos, con la parte de la iglesia y la parte formativa en todo esto, que ha sido muy interesante, de la mano con los exalumnos. Como abogado, pues me he desempeñado en el sector público, en muchas actividades, igualmente abogado litigante, y desde hace más de 25 años ingresé a la Fiscalía General de la Nación. Soy fiscal de carrera, de concurso, que aquí se llama, se presenta concurso. Soy fiscal especializado, estuve más de 14 años en la unidad de lavado de activos, temas muy álgidos y muy, digamos, de moda con tanta cuestión que hay en el mundo hoy en día. Y actualmente me encuentro también en una unidad de mucha trascendencia que es la Dirección Nacional de Justicia Transicional. Ya, digamos, a los albores de mi carrera para, si Dios quiere, en los próximos años ya retirarme. Eh, Soy casado, tengo dos hijos, una hija y un varón. Él también es abogado, especializado. Y mi hija, casada, se casó con un mexicano, vive en México y ella es diseñadora industrial. Y bueno, mi esposa es licenciada en educación básica primaria, trabajó con los salesianos también y ella ya se encuentra jubilada o pensionada. Eh, y en la OMAEC estoy al frente de la OMAEC desde noviembre del año 2020, en plena pandemia. Eh, Fui elegido como presidente mundial en noviembre de 2020 de manera virtual. Recuerden ustedes que fue una época muy difícil
lo de la pandemia, y así fui elegido como el primer presidente latinoamericano, el primer presidente no europeo, y ya entrego, si Dios quiere, ahorita, en noviembre de este año, la presidencia porque es máximo una reelección, o sea, periodos de 3 años, máximo una reelección, y ya en noviembre, si Dios quiere, cumplo los 6 años como presidente mundial. Fue coincidencial porque fue el año en que también la Iglesia Universal tuvo su primer papa americano, su primer papa no europeo, y la OMAEC tuvo su primer presidente no europeo. Digamos así, a grandes rasgos, esa es mi historia en la OMAEC y en mi vida personal. Ok, muchísimas gracias. O sea, tus vínculos con los salesianos son no solamente a nivel estudiantil, sino también a nivel familiar. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, Mi abuelo, excelente. como les digo, mi abuelo, una vez que quedó viudo, se hizo hermano salesiano y duró 10 años en territorio de Misiones. Sí, tal cual. Excelente. Me imagino que eso también influyó en ti, ¿no? Para tomar este camino que has cogido ahora del voluntariado y llegar a tener esta posición que tienes ahora como presidente mundial de OMAEC. Sí, Este, pues por supuesto, porque como les digo, yo estuve como presidente de la Federación de Exalumnos Salesianos y Ujú. estando allí fue que conocí en el año 2001 el AOMAEC, cuyo presidente era el portugués Antonio Pires, exalumno salesiano. Y ahí fue que conocí. eh, Después participé en otros eventos y en el año 2017 estuvimos en Roma en los 50 años de la OMAEC, que se celebraron allí en Roma, y continuamos trabajando en la OMAEC hasta que se me ofreció por parte de los europeos españoles la candidatura y fui elegido en el año 2020. ¿Cuándo se inicia esta organización y a dónde? Antes yo quisiera que tengamos claro, a propósito de los dos nombres que tú tienes, o de la leyenda que tienes a tus espaldas, lasallistas en el mundo, Umael y Omaec. Recordar que Don Bosco, eh, fundador de los salesianos, quiso ser lasallista, ¿no? Fue primero, estuvo coqueteando, digámoslo así, ser hermano lasallista, pero los destinos del Señor, pues, lo llevaron a ser sacerdote y a fundar a los salesianos. Pero tenemos mucha empatía y mucha fraternidad con los lasallistas porque la educación ha sido, digamos, el camino y el horizonte tanto de San Juan Bautista de la Salle como de Don Bosco y de nosotros todos los que hemos sido sus seguidores. Bien, la OMAEC, Organización Mundial de Antiguos Alumnos o Exalumnos de la Educación Católica, eh, se fundó a instancias del Papa San Pablo VI, aunque digamos que las primeras ideas de fundar esto fue desde el Papa San Juan XXIII, pero se concreta con San Pablo VI, en donde pues que les crea esta necesidad a los diferentes exalumnos de la educación católica, consciente de que cada congregación o cada diócesis tiene su propia organización. De hecho está pues la UMAEL de los lasallistas, los exalumnos de Don Bosco, la Confederación Mundial de Salesianos, están los jesuitas con UJA, que se llama los Sagrados Corazones, están los dominicos, bueno, en fin, todas las congregaciones que tienen formalmente organizado su grupo de exalumnos, tanto a nivel mundial como a nivel regional o a nivel, digamos, de ciudad, país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se dio la necesidad
de aglutinar todos los diferentes exalumnos o las diferentes congregaciones de exalumnos en una sola, y por eso se llama Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Educación Católica. Y fue así como en octubre del año 2000, de 1967, se funda en Roma eh, la organización, la OMAEC, se funda en Roma. Por eso les estaba diciendo que en el año 2017 estuvimos en la celebración de los primeros 50 años de la OMAEC. Y así, pues hemos venido creciendo, aunque vuelvo y siempre lo que les digo siempre a todos los asociados. Este trabajo, como estoy seguro, es el trabajo en las diferentes organizaciones de exalumnos, no es fácil. No es fácil porque aquí en la OMAEC lo que se persigue es servir partiendo de una idea o de una frase muy sencilla que es entramos para aprender y salimos para servir. Nosotros en nuestros diferentes colegios, con los diferentes carismas de nuestros santos fundadores, siempre nos han inducido al servicio, en otras palabras, a devolver a nuestros hermanos tantas bendiciones que a lo largo de nuestra existencia hemos recibido de parte de Dios. ¿Quién no puede decir que ha recibido bendiciones de diferentes maneras, materializadas de muchísimas maneras? Muchas maneras, o la familia, o el trabajo, o los hijos, etcétera, etcétera. Son bendiciones y nosotros, como privilegiados que hemos sido de estudiar en un colegio católico, que nos han formado en el Evangelio y en el propio carisma del santo fundador que nos conduce hacia el Señor, pues han sido bendiciones que debemos devolver y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces la OMAEC lo que hace es aglutinar a todas estas organizaciones, acompañarlos y motivarlos para que tengamos siempre presente que nuestro apostolado o que nuestro trabajo es una manera de darle gracias a Dios, es una manera de devolverle al Señor y a nuestros hermanos todas las bendiciones que hemos recibido. Ok, entonces estamos hablando a nivel mundial. Ustedes tienen representantes en todos los continentes, ¿en cuántos países? Bueno, como es organización mundial, nosotros primero tenemos voz en muchas entidades. De hecho, quiero comentarles a todos los seguidores de este programa que Giovanni, nuestro director de este programa, es nuestro representante o delegado ante la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros allí en la Organización de Naciones Unidas hacemos parte de esas ONGs que son organizaciones no gubernamentales que tenemos allí voz, más no tenemos voto, pero sí tenemos voz, o sea, que nos escuchan. Y la misma ONU tiene organizaciones como la COSOC, como otras entidades en donde en últimas terminamos siendo también como órganos consultores, órganos que nos escuchan cuando ellos consideran importante en este sentido. Pero tenemos que estar enviando anualmente información de lo que hace la OMAEC y demás. Igualmente tenemos nuestro delegado propio ante el Vaticano, es decir, ante la Santa Sede, eh, también para que se nos escuche, también para que sepan que los exalumnos pues tienen presencia. Y estamos organizados y la idea o el sueño es que tengamos presencia real y verdadera en los 5 continentes.
está organizado el mundo. En la actualidad, de manera efectiva, tenemos en dos continentes, en el continente europeo, que por supuesto fue donde se originó la OMAEC, y en el continente americano, tuvimos o tenemos contacto con el continente africano, con Asia también. No ha sido digamos, muy ágil las comunicaciones y los contactos, toda vez que la Organización Mundial tiene que tener también mucho respeto por las características propias de cada continente, entender sus dinámicas, entender todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y demás. Pero cuando no tenemos presencia organizativa en un continente o en un país, tenemos los corresponsales cuyo trabajo es organizar administrativamente la OMAE. Entonces, en la actualidad tenemos organizado en Europa nuestra UNAEC. Entonces, hablamos OMAEC, Organización Mundial de Antiguos Alumnos de Educación Católica a nivel mundial. Cada continente se denomina UNAEC, que son uniones nacionales de la educación católica continental. Entonces, en Europa está en Italia, la preside un italiano, nuestro queridísimo Giuseppe es el que maneja el continente europeo, un italiano comprometidísimo, están asociadas en muchos países europeos como Francia, España, bueno, en fin, varios países de Europa, igual en América. En América está nuestra muy comprometida también Evangelina, de la ciudad de Santa Fe de Argentina. Ella es argentina y ella es la presidenta de la UNAEC América. Evangelina Richard es la que está encargada y también hace parte de la CONFAE, que es la unión propia de Argentina. Unión Argentina de Exalumnos de la Educación Católica, como en Europa. En Francia, por ejemplo, está la COFAE, que es la Confederación Francesa, eh, eh, y así, ¿no? Entonces, existe la española, aquí en Colombia entonces está la mexicana, existe la peruana, ahora estamos con mucho interés y ojalá Dios quiera que este año se pueda concretar tanto la colombiana como la ecuatoriana. Tenemos a Carlos Sea en el Ecuador y aquí tenemos a Guillermo Gutiérrez, que es el corresponsal. Entonces, cuando no hay en un país una organización propia llamada Confederación u Organización Ecuatoriana de Exalumnos de la Educación Católica, cuando no existe organizada administrativamente, hay un corresponsal y ese corresponsal es el encargado o responsable de aglutinar a todas las federaciones de exalumnos de la Salle, jesuitas, dominicos, salesianos, etcétera, y fundar la confederación propia de cada país. Por eso estamos abocados ahorita en 3 meses, si Dios lo permite, en nuestro 16º Congreso Mundial de la OMAE, que va a ser en República Dominicana y que vamos a aprovechar en República Dominicana, que va a ser la sede del Congreso Mundial de la OMAE, a la cual todos están invitados y más tarde me imagino hablaremos un poco de ello, porque se va a fundar la Confederación dominicana o antillana, porque estamos bregando que también sea Haití y Puerto Rico, conformar la Confederación Antillana de Exalumnos de la Educación Católica. Mientras tanto, hay una corresponsal que es la señora María Isabel Pichardo, que está
que es la presidenta, que es la corresponsal, y trabaja con ese interés de conformar esta congregación, esta organización. Entonces, históricamente tenemos en reseñas el 15 Congreso que fue en Roma y todo, y ahora vamos a hacer el 16º, que va a ser en República Dominicana, un país encantador, enclavado en el Caribe, una de las tantas maravillas que Dios nos ha regalado. Entonces allí se va a hacer el Congreso, el Congreso Mundial, el 16º Congreso Mundial de la OMA, la cual todos están invitados. No necesariamente que estén afiliados o que pertenezcan a una asociación. No, el exalumno que quiera participar allá está, es bienvenido, y va a ser un congreso muy interesante, pues porque lo vamos a combinar también con la parte ambiental. No nos vamos, porque la gente de pronto dirá, no, pero es que un congreso mundial de la educación católica, entonces eso nos van a poner solamente a rezar y a empezar a reflexionar sobre cuestiones religiosas, y no, tampoco, no, vamos a combinar con decirles, y les adelanto esto, que vamos a tener una tarde de playa. Ah, Imagínense, ujú. vamos a Ah, qué tener bien. una tarde de playa en una de las playas más famosas, esas sí no se las voy a decir, pero una de las playas más famosas de Santo Domingo, con el almuerzo, etcétera, todo, todo, todo. Y vamos a tener también, por supuesto, la parte religiosa, que es inaugurando en la catedral. Recuerden ustedes que República Dominicana era la antigua isla en donde llegó Cristóbal Colón, la antigua española, la española. Y allí está la catedral, la primera, o sea, la catedral primada de América, en donde se celebra pues, las grandes Eucaristías del mundo católico, y allí vamos a tener pues nuestra inauguración, la Eucaristía, y vamos a tener la parte académica también, porque nuestro Congreso va a tratar sobre la paz, es decir, sobre la paz, pero de una manera muy amplia, en el sentido de que la paz nos une, que la paz nos une. Entonces, en virtud de ello, el Congreso, digamos, la parte académica, la parte de charlas, vamos a versar sobre esto, y vamos a tener también una conferencia muy, muy interesante, que es sobre la inteligencia artificial. Va a haber un debate sobre esto, y llegar a entender si es que la inteligencia artificial va a desplazar al ser humano, o lo más grave, si va a desplazar a Dios en nuestras vidas, o nos vamos a acercar más a Él, porque vamos a ver que la idea primigenia del desarrollo, de la ciencia y de todo, está en el ser superior, que es Dios. Muy bien, ¿ya tienen fecha? Sí, entonces es más, y hasta les voy a lanzar una chiva. Bueno, una chiva aquí en Colombia se dice el periodista que coge la noticia, la primera noticia, y la da. Y es el precio. Miren, va a ser del 30 de abril al 3 de mayo. Es Es, jueves por la noche, por la tarde, viernes, sábado y domingo. Después de almuerzo nos vamos. ujú. Y va a ser todo incluido. Hotel, en un hotel muy bueno en la ciudad antigua. Va a ser 3 noches, jueves, viernes y sábado, con alimentación, con el congreso, con el souvenir, con la playa, etcétera, 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 por los mismos $500. O sea, muy barato, Ok. supremamente barato, porque nomás el hotel, ustedes cuando ya saquemos el plegable, ya el folleto de inscripción y todo, se van a dar cuenta. Ustedes pueden entrar por Google y ver el hotel, y se van a dar cuenta que es un hotel muy bueno, y es
muy económico, muy barato, $500, Ujú. porque es que nuestro interés no es ganar dinero, ni tener dinero, ni no, 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 no. Nuestro interés es vernos, es escucharnos, Ujú. es tener un espacio de fraternidad, de hablar con nuestro hermano peruano, con nuestro hermano argentino, con nuestro hermano colombiano, con nuestro hermano ecuatoriano, con nuestro hermano francés, con nuestro hermano belga, con nuestro hermano español, con nuestro hermano italiano. Decirle al Señor que somos un solo cuerpo, como Él quiso que fuera nuestra iglesia. ¿Sí? Esa es la idea. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, ¿cuáles son los planes a corto plazo que tiene OMAEC para conseguir a nivel mundial? Bueno, fíjate que en la presente administración nosotros hemos querido darle una estructura eh, muy práctica y sobre todo de mucha diligencia para el servicio. Entonces hemos organizado unos departamentos eh, que son el departamento de comunicaciones, porque hoy en día tú más que nadie sabes que si no hay comunicación fluida, si no tenemos una página fuerte, pues se diluyen las cosas, ¿no? Entonces tenemos ese departamento de comunicaciones que tiene como finalidad hacer que las comunicaciones en la OMAEX fluyan más y entre las congregaciones, es decir, que las mismas congregaciones o las mismas federaciones o confederaciones de exalumnos sepan que tienen la OMAEC y que es una voz mundial, entonces sus noticias no las envíen y nosotros en la página o en un newsletter que hemos sacado ahorita, vamos en el primer número, ese newsletter lo estamos utilizando y lo vamos a utilizar para toda la información, toda la publicidad y todo lo que quieran comentar las diferentes federaciones o confederaciones de exalumnos y publicarlo en ese newsletter. Tenemos otro departamento, se organizó otro departamento de comunicaciones que se nos hace básico y es el departamento de formación permanente. Miren, si nosotros no estamos formados en nuestra religión, si no estamos nosotros formados en la palabra de Dios, pues es muy difícil que nosotros podamos hablarle a los demás de por qué somos católicos o por qué servimos. Necesitamos tener una formación. Necesitamos tener una formación desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, aún desde el punto de vista político, no partidista, no el partido tal y el partido tal y el partido tal. Nosotros en ese sentido somos y tenemos que ser apolíticos o apartidistas. No podemos que el representante del país tal, corresponsal de la OMAEC, salga públicamente a adherir a un respectivo partido político o adherir a un respectivo candidato. No, pero sí que tomemos conciencia de lo que es la política y por qué debemos participar de manera activa en la política. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino, el doctor de la Iglesia dominicano, decía que la política es la búsqueda del bien común. Y allá es donde debemos nosotros llegar. Entonces, con una formación sólida cristiana, con una formación sólida social y con una formación sólida política, pues podemos ser, como decía nuestro santo fundador, buenos cristianos y honestos ciudadanos. Es muy interesante todo esto lo que nos estás contando, Alfonso, porque la verdad es importantísimo, como tú dices, estar involucrado
en la política no necesariamente para apoyar un partido, un candidato, pero sí para saber lo que nos conviene como ciudadanos también. Y para no dejarnos manipular, porque es que esa es la cosa, ¿no? Ujú. Los políticos son muy hábiles y entonces miran la manera de manipular a las personas y eso no. Entonces, nosotros eso es lo que procuramos, tengamos una formación en todo este aspecto. Y por eso en el departamento de formación permanente, esa es la idea de llevar a cabo conversatorios, conferencias, entrevistas, para que nos vayamos formando entre todos, porque esa es la idea, ¿no? Irnos formando. Mm. Entonces, fíjate que ya llevamos dos departamentos. Un tercer departamento es también esencial, que es de solidaridad y justicia social. ¿Qué pretende este departamento? Que pasemos del dicho al hecho. O sea, que nosotros podamos llegar de manera real y material a tantas personas necesitadas, tantos exalumnos necesitados, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nosotros bregar a hacer el verdadero mensaje, pero real, el Ujú. pan en concreto. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un acto de solidaridad en el Perú, en una ciudad muy, pues que tiene mucha escasez económica, y allí nosotros tuvimos la presencia con un aporte de mercados, de algunos víveres que el jefe del departamento de justicia social repartió allí y se entregó. Entonces, esa es la idea de ese departamento, que soñamos en que Ujú. algún día tengamos grandes donaciones para asimismo poder nosotros colaborar en los diferentes países más necesitados, sobre todo en cuestión de alimentación, que Ah, la perdón que te interrumpa, también creo que hubo atención médica. Exactamente, entonces nosotros lo combinamos con situaciones o de extrema pobreza, donde se necesita la comida, por lo menos que tengan un desayuno ese día, un almuerzo, una cena, o que tengan un mercado, ¿no? Que lleven unos víveres a su casa. Y también combinarlo con la parte médica, asistencia médica, porque encontramos que hay muchos médicos con mucha sensibilidad que donan sus cita médica, su atención médica sin cobrarlo. Entonces hacemos jornadas. Esa es la idea y esperamos hacer eso. Eh, y la cuarta, o sea, tenemos, pero no les he dicho los nombres ni las nacionalidades. Tenemos el director del departamento de comunicaciones, es una panameña, exalumna de La Salle, la querida Virginia, es de Panamá. Tenemos al director del Departamento de Formación Permanente, es un exalumno salesiano de Colombia, Alexander. Y tenemos al de Justicia Social, el de Justicia y Asistencia de Justicia Social, que es el peruano Guillermo Igreda, que fue el que nos organizó este evento que acabamos de señalar. Eh, entonces, esa es la idea, que nosotros tengamos esa unión y esa formación y esa materialización y esa asistencia. Y termina esto con un otro departamento que es muy importante también para nosotros, que se llama el Foro de Jóvenes. O sea, que la idea sea que los jóvenes también integren a la OMAEC, es decir, los exalumnos jóvenes, porque nosotros ya estamos
de retirada, pero Así hay es. Ujú, cantidad de exalumnos ujú, jóvenes que están engrosando las filas del exalumnado, entonces que ellos tengan su propio foro, es decir, su propio departamento para que con sus ideas, con sus posiciones, pero con la firmeza en la fe, se puedan presentar proyectos y se pueda luchar por el bien de todo el exalumnado y digamos en general por el bien de la humanidad. Todo ello para la mayor gloria de Dios. Eso sí lo tenemos absolutamente claro. Tengo mucho énfasis eh, en el equipo de los cuatro que son ujú. importantes: justicia social, comunicaciones, formación permanente y foro de jóvenes. Perfecto. Una pregunta. ¿Omaec tiene dónde tiene la headquarters, como se dice, la casa principal? Por ejemplo, Umael, los lasallistas la tienen en Roma y tenemos el hermano superior que se encarga de todas las escuelas de la Salle en el mundo. No, no prácticamente de los exalumnos, pero sí estamos envueltos, trabajamos coordinadamente con los hermanos también y tenemos nuestro hermano superior. ¿Ustedes quién tienen como sacerdote, como hermano que algún representante que es viene a Sí, ser como decir la cabeza de la organización? sí, estaba, imagínense, se me estaba pasando, dejando de lado. Por supuesto, la OMAE tiene, aquí lo llamamos es el asesor eclesiástico, que es un asesor espiritual. Eh, el anterior era un obispo también, que hoy en día era un obispo español porque el presidente era español. Y por lo general en los estatutos se dice, o digamos la costumbre es que sea del mismo país en el cual es el presidente. Eh, y nosotros actualmente, desde que yo entré, tenemos como asesor eclesiástico a un obispo emérito colombiano, salesiano, fue provincial de los salesianos, después lo hicieron obispo y duró mucho tiempo de obispo de una región muy bonita aquí en Colombia, aquí en el interior de cerca de Bogotá, 3 horas de Bogotá, que se llama la ciudad de Girardot, y él es el obispo emérito, o sea, ya retirado como obispo emérito de Girardot, es Monseñor Héctor López. Entonces, él nos asiste. eh, Nosotros tenemos un grupo del equipo, un chat. Él nos envía de vez en cuando alguna reflexión y asiste a nuestras reuniones y es el que nos orienta y nos asiste espiritualmente. Monseñor Héctor López, por Después supuesto. vamos a poner también el sitio de web y la página web que tienen ustedes para que todo el que quiera entrar y pueda también ser parte de esta organización lo pueden hacer. La invitación está abierta para todos los que están viendo este programa. Claro, claro, es www.omaec.org. Entonces, Ok, ahí muy entran, sencillo. Ujú. y entran ahí y ven la página y ahí hay cómo afiliarse, etcétera. Lo que sucede, y eso sí también hay que dejarlo claro, es que son afiliaciones por personas jurídicas o por organizaciones, ¿me entiendes? O sea, eh, el asociado es una persona jurídica o una asociación, de acuerdo a lo que dicen nuestros estatutos, asociación, federación, confederación u organización nacional, no de manera, no como persona natural. Entonces no puede ser yo, Giovanni, me afilio a la OMAEC y voy a pagar mi cuota. No, es tu asociación que se afilia y por lo general son las confederaciones. Usted sabe que una confederación es la unión de diferentes federaciones de cada ciudad del país correspondiente o cuando no hacen parte de una congregación mundial, le hace lasallistas, jesuitas, dominicos, salesianos, sino son también de un colegio diocesano, una, una organización de exalumnos de una ciudad
en donde hay 2 o 3 colegios diocesanos y allí tienen su organización de exalumnos, ellos también se pueden afiliar perfectamente, pero no como persona, no el exalumno tal que quiero afiliarme y yo, no. No, porque es que cada asociación tiene también, y por eso es la cuota que pagan de asociación, cada asociación tiene, o cada federación, etcétera, tienen un número de votos, cuyos votos los hacen realidad en las asambleas generales para elegir al presidente mundial o para elegir o para elegir al tesorero, etcétera, de acuerdo a lo que digan los estatutos. De hecho, ahorita este año, si Dios lo permite, en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, se va a hacer el Congreso Mundial electivo, en el cual se va a nombrar el nuevo presidente de la OMAEC, el nuevo Ok. presidente que es elegido por todos los asociados, de acuerdo al número de votos. Entonces, hay congregaciones que tienen más votos unas que otras y asimismo tienen el valor o el pago de la cuota asociativa. Tú me habías preguntado también de la sede. En efecto, nosotros también, yo recibí y de acuerdo a los estatutos, la OMAE con una sede mundial, digamos, oficial, igual allá en la Casa Generalicia de los Hermanos de la Salle, en Vía Aurelia, en Roma, 456, si no estoy mal, Vía Aurelia, en Roma, ahí está la sede, digamos, oficial. Los hermanos, muy queridos ellos de tiempo atrás, le habían cedido a la OMAEC. De hecho, allí hay algunos archivos físicos en la Casa Generalicia, porque el anterior presidente, que también fue reelegido, duró 6 años, José Antonio Cecilia Español, es exalumno de La Salle. Entonces él logró, tramitó y tuvo la sede. Aquí en Colombia, y la sede, digamos, la sede, esa es la sede, sí, digamos como la sede oficial, pero la sede jurídica la tiene París, está en París, porque la OMAEC fue reconocida, fue reconocida como persona jurídica de derecho internacional, sin ánimo de lucro y demás, por el gobierno francés. Entonces el gobierno francés expidió una resolución la cual reconocía a la OMAE como persona jurídica, y existe la resolución y todo, y eso lo tiene y está en París, por eso la sede, digamos, jurídica la tiene París, porque fuimos reconocidos por el gobierno francés con las gestiones muy importantes que hizo nuestro histórico de la JAMAEC, que es Laurent Gregory. Y pues está la sede presidencial, que digamos es como una sede más social que otra cosa, que es aquí en Bogotá, en una casa salesiana, pero es más una sede, digamos, eh, presencial, social, pero hoy en día, como todo es virtual, todo es a través del correo de la OMAEC, en donde se encuentra www.presidente.omaec.org, y ese es el correo del presidente, o del secretario general también, www.secretariogeneralomaec, y ahí se llegan todos los correos. Ok, vamos a hablar un poquito de Ecuador, porque en esta situación a lo mejor hay otros países también y esta información que le vamos a dar les puede servir a ellos.
En Ecuador tenemos, como tú mencionaste, a Carlos Sea Montoya, que es también el presidente de las Layistas Ecuador por parte de UMAEL, pero es el corresponsal para OMAEC en Ecuador. ¿Cuál es la labor de él qué es lo que él tiene que lograr en Ecuador para que otros corresponsales también lo escuchen? ¿Y cómo pueden, a través de esta organización que tiene Carlos en Ecuador, que él es el corresponsal, puedan también ser parte de OMAEC? Bueno, muy bien. Sí, Carlos sea un gran colaborador, un cristiano muy comprometido, un lasallista, sin lugar a dudas. Nos está colaborando como corresponsal de la OMAEC en Ecuador y a su vez hace parte de la UNAEC América, que les decía, que en cada país se aglutina con la UNAEC y la UNAEC tiene por ahora esas dos, UNAEC, Europa y América. Entonces, Carlos está, como les decía, eh, trabajando muy arduamente en conformar la confederación, la organización ecuatoriana de exalumnos de la educación católica. Entonces, él me ha estado comentando cómo ya se ha reunido con diferentes representantes de las otras congregaciones, eh, con los jesuitas, con los salesianos, creo que con los dominicos también ya ha logrado contactarse, porque mientras más congregaciones u organizaciones de exalumnos tengamos, pues más rica es la organización, ¿no? El papel básico y fundamental es dar a conocer la OMAEC a nivel nacional. Entonces, el trabajo de él, como de otros corresponsales, no es fácil. Ustedes entienden que esto no es fácil, pero con mucha fe y con pasos firmes vamos trabajando para que alguna vez todo el mundo, los cinco continentes, en los cinco continentes esté la OMAEC, es decir, se fortalezca la OMAEC en ese sentido. Muy bien, gracias. ¿Qué mensaje te gustaría enviarles a todos los estudiantes de las diferentes ramas de la educación católica que van a ver este programa? Porque ahora, a partir de este año, como les explicaba, nos salimos un poquito solamente del campo de UMAEL y nos vamos hasta OMAEC, porque abarca también a los lasallistas dentro de esta organización. Así que ahora es mucho más amplio el esquema que tenemos del programa y nos gustaría entrar en contacto con todos los estudiantes católicos sin importar de qué denominación vengan. Entonces, para todos ellos que te van a ver, que te van a escuchar en este programa, ¿qué mensaje te gustaría enviarles como presidente de OMAEC? Bueno, mira, es muy importante que sepamos todos que estamos en esto porque tenemos, primero, un amor absoluto y confianza total en Dios nuestro Señor, en que hemos sido unos bendecidos de estar en un colegio católico y de estar bajo el patrocinio o el patronato de un santo fundador, eh, del cual hemos aprendido su carisma y del cual hemos sentido esa presencia. Eh, Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aquí nosotros necesitamos es que los exalumnos tengan sentido de pertenencia, primero que todo, a su propia congregación, tengan sentido de pertenencia a su propio santo fundador, que tengan ese sentido de pertenencia es fundamental, fundamental, porque así se van a dar los frutos necesarios. Y después tengan un sentido de entrega, yo diría una especie de cosmovisión al mundo entero, en donde digan, bueno, lo que tú estás diciendo, no solamente mi congregación, sino me dan la oportunidad
de que mi organización pertenezca a una organización mundial en donde, qué interesante poder conocer los carismas de los otros. Por eso es tan importante que tu programa se esté abriendo, porque es que es la riqueza que tiene la Iglesia Católica, ojo, son los diferentes carismas del Espíritu Santo, ¿no? Y todos que los ha diseminado a través de los diferentes santos fundadores de nuestras diferentes congregaciones mundiales. Pero ojo, eso no significa que los diocesanos digan, ah, no, entonces nosotros nos están sacando. No, no porque los diocesanos tienen su propio carisma de el obispo, arzobispo o sacerdote que fundó dicho colegio. Entonces, esto es una riqueza inmensa. Entonces, mi mensaje es, enamórense cada vez más de su condición de exalumnos. Enamórense más del colegio de donde salieron, del santo fundador en el cual ustedes fueron formados. Y tengan siempre presente que la única razón de ser de ello es devolver a nuestros semejantes, a nuestros amigos, a nuestra sociedad, las bendiciones que Dios nos ha deparado a lo largo de la vida. ¿Cuántos jóvenes compañeros que nosotros conocemos de nuestro barrio, de nuestra ciudad, no tuvieron la fortuna de salir de un colegio como el de nosotros? ¿Cuántos en el fondo no quisieron salir de un colegio como el de nosotros? ¿Cuántos no quisieran tener ese ardor apostólico o esa sensibilidad para decir, yo puedo llegarte a ti a través de la bendición de un pan, a través de la bendición de una formación, de una palabra de aliento, de un abrazo, porque es la bendición que yo recibí y que Dios me dio? Entonces yo los invito a que se enamoren cada vez más y agradezcan a Dios la formación que recibieron en sus respectivos colegios. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias por tu tiempo, gracias por todo este mensaje, esta explicación que nos has dado, que ahora sí quedó bastante claro qué es lo MAE, qué es lo que hacen y cuál es el propósito en la vida de un cristiano que debe ser, como tú dices, siempre pues seguir las enseñanzas de nuestro fundador, que son los que nos dejaron el mejor ejemplo para ahora a nosotros seguir después que recibimos esta educación católica que prácticamente formó nuestras vidas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Así que muchísimas gracias por tu presencia en el programa y esperamos seguir en contacto. Trabajamos juntos. Gracias por la oportunidad también que me dio Maek para ser, como lo mencionaste, el delegado ante las Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York. Muy orgulloso, muy contento de poder también colaborar con todos ustedes. Y a mi programa queda a las órdenes para todos los miembros de OMAEC, también la directiva. Poco a poco los iré conociendo, los iré entrevistando también para que den su punto de vista y nos cuenten qué es lo que hacen dentro de esta organización. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, Giovanni, a ti todo mi afecto, mi gratitud. Y bueno, vamos a ver este año en las Naciones Unidas, allá en Nueva York, cómo hacemos para que se escuche más la voz de la OMAI. Un abrazo y muchas gracias. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre, María Auxiliadora. ruega por nosotros. Como